Son muy interesantes. Y no los completamos. Pues desgraciadamente se han contaminado, se han infectado con el famoso coronavirus. Nosotros sabemos que el Señor puede todas las cosas. También sabemos que esta enfermedad muchos se contagian, pero el 80% de las personas contagiadas pues salen adelante con cuidados, etcétera. Generalmente los más afectados son los que tienen sus defensas, tienen otro tipo de enfermedades también, ¿no? Que les minimizan sus defensas. Entonces, pues, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amén. 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 Amantísimo Padre Celestial, en el nombre precioso y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos acercamos delante de tu presencia. Señor, ya hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes cultos, Padre bendito, invocando tu nombre, escuchando tu palabra, adorándote, Señor, porque este es un día muy especial, es tu día, Señor, en el cual nuestras almas se gozan delante de tu, oh Creador nuestro. Señor, tú sabes que como seres humanos hay muchas situaciones que nos preocupan, Señor, y que muchas veces nos llenan de tristeza. Pero nuestra esperanza, Señor, nuestra confianza está en ti, Señor. Tú sabes, Dios eterno, que pues el hijo de mi hermana está pues posiblemente infectado con COVID, Señor, pero en tus manos preciosas está su vida, porque Él tiene mucho, Señor, Dios mío, por delante para servirte. Son pocos los servidores, oh Padre Celestial, y tu palabra dice que la mies es mucha. Te rogamos por todos aquellos pastores, Señor, por todos aquellos misioneros que siguen, Padre Celestial, trabajando en tu obra preciosa, expuestos a toda clase de enfermedades y de situaciones violentas, pero están en tus manos preciosas. Ahora, mi Dios, te damos gracias porque nos permites estar en paz, Señor, desde nuestros hogares, escuchando tu palabra, escuchando acerca de tu amor, escuchando acerca de tu plan de salvación. Ayúdanos a ser agradecidos porque realmente, Dios, tú nos das mucho más de lo que nosotros merecemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Hermanos, le damos gracias a Dios. Bueno, quiero en especial darle gracias a Dios por el ministerio de nuestro hermano Francisco y de su familia, que de verdad nos apoyan mucho con la coordinación de este grupo de estudio. Muchas gracias, el Señor les siga bendiciendo, les siga dando más inteligencia y más sabiduría para que cada día le aprendan más este tipo de cosas y nos las comparten, hermanos, también, para que también nosotros aprendamos. De verdad, hermanos, le doy gracias a Dios porque en un principio yo le decía a mi hermano, ay, no sé si prospere mucho lo del grupo, porque pues la mayoría ya somos gente que tenemos acumulada mucha juventud. Entonces, no estamos familiarizados. Platicaba con una de mis chicas del hotel y le decía, mira, tú naciste ya con todos estos medios electrónicos y es algo común para ti. Para nosotros ha sido estarnos enfrentando a cambios constantes, desde el teléfono de casa, que por cierto tengo uno, de un modelo viejita y como adorno, que era llamarse por teléfono y es todo, hasta esto de estar en grupo reuniéndonos y muchas cosas más que se pueden hacer, pero a veces eso nos da un poquito de miedo, y ahí le picamos con miedo, y si le pico aquí y me salgo, etcétera. Pero gracias a Dios que a través también de estos medios estamos aprendiendo, hermanos, estamos aprendiendo y tenemos la oportunidad de seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias a Dios por todos ustedes que están aquí, nutriendo este grupo de estudio, hermanos, y yo creo que el grupo va a seguir avanzando para la honra y la gloria de nuestro Dios, y sobre todo porque tenemos necesidad, todos los congregantes, de seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, que es el alimento espiritual de nuestra alma. Amén. Bueno, hermano, tengo una sola, ¿me compartió su pantalla? Sí, ¿verdad? Déjame ver. Solamente es una sola. Ya lo puede hacer. Sí, creo que ya la tengo. ¿La ven ya? Todavía no. A ver, espérenme tantito. Es solamente una sola. Vamos a ver. Es aquí en compartir. Ajá, compartir pantalla. Está, ya Luego selecciona la pestaña. Ya está lista. Ya, ¿verdad? Ya la pueden ver ahí. Ya. Bueno,
Ok, entonces es una sola diapositiva y se refiere solamente a algunas preguntas. Bueno, vamos a ver, hermanos. Tomamos entonces nuestro libro. Es una lección muy hermosa, es la lección 5A. Y esta lección nos habla acerca del momento precioso de la conversión de Saulo, de Pablo, en este caso prácticamente. Entonces, por ahí vamos a tener algunas preguntas que vamos a estar haciéndonos. ¿Y qué creen, hermanos? Esta es una lección para compartir mucho, para compartir acerca de nuestra experiencia, de nuestra propia salvación. La página 56, hermanos, dice la conversión de Saulo. Y nos habla acerca, en resumen, vamos a hacer un resumen de la historia. Dice Saulo de Tarso, después conocido como Pablo, ya vimos algo acerca de lo que representa cada uno de estos nombres. Se dirigía a la ciudad de Damasco. ¿Para qué, hermanos? Pues para seguir ahí haciendo prisioneros y prisioneras a hijos de Dios, hombres y mujeres creyentes, que por alguna razón muy especial, que ahorita vamos a platicar, este Pablo odiaba, hermanos, porque literalmente los odiaba. ¿Se acuerdan que nosotros aprendimos que durante el ministerio del Señor Jesucristo, Pablo o Saulo no estuvo acá en Palestina? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él no estuvo. Cuando él regresa nuevamente es porque ya está formándose y creciendo de una manera preciosa la iglesia. En la mañana leíamos una parte en donde dice que la iglesia estaba unida de una manera preciosa, todos tenían todo en común, asistían al templo, se nutrían material y espiritualmente. Y entonces dice que el pueblo, que tenían el favor del pueblo porque era algo hermoso, hermanos, debe haber sido algo muy hermoso para que las personas tuvieran el interés de querer escuchar no solamente lo que Pedro predicaba, lo que los apóstoles predicaban, sino lo que cada uno de los creyentes compartía acerca de su salvación. Y luego, hermanos, cuando volteaban y los veían, y veían cómo vivían, y cómo había esa armonía, y cómo había esa vida espiritual, y cómo estaban gozosos, a pesar de que ya había necesidad económica en la región, pues, hermanos, ese testimonio impactaba a la población que los veía, y cuando se predicaba era mucho más fácil que la gente pudiese creer. Uno, que Cristo realmente salva y que nos rescata de nuestra antigua manera de vivir para hacernos nuevas criaturas, para hacernos sus hijos. Entonces, es con lo que se encuentra Pablo. O sea, dentro de Jerusalén, dentro de la Palestina, un lugar en donde pues estaban enseñados a la religión hebrea, a conocer a Dios de otra manera, y él llega y se encuentra, hermanos, con este panorama. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que Pablo empieza a informarse. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuál es la doctrina? ¿En qué están creyendo? Y lo que él se encuentra de esta doctrina choca tremendamente con lo que él creía, y ya nosotros estuvimos estudiando acerca de lo que él creía, mucho acerca de las obras, mucho acerca de tener esa comunión con Dios a través de la que yo pueda hacer, acerca de mandamientos, la circuncisión, judío, diríamos aquí de hueso colorado, ¿no? Acuérdense que hay un celo de los judíos por conservar eso, esa esencia, son judíos. Aún en el mismo templo estaba dividido de los que se habían convertido, el atrio de los gentiles.
y de repente encontrarse con que en esta religión o en esta fe, Dios, su Dios, o sea, empieza a abrir para todos la salvación por igual, en donde se encuentra, y él más tarde predica, no hay judío ni hay griego. Hermanos, es un choque tremendo. Y en él empieza a anidarse odio, pero odio hasta la muerte, hermanos. Así, literalmente, odio hasta la muerte. Que no es él el que está consintiendo en la muerte de aquel jovencito, de aquel Esteban. Él ve la fe en aquel joven y escucha sus palabras. No les tomes en cuenta este pecado. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y hay esa transformación en su rostro que provoca la fe. Y él, lo único que puede sentir Saulo es rechazo, pero con odio, con un odio violento, hermanos, de tal manera que se convirtió Saulo en el terror de los cristianos, o sea, literalmente le tenían terror, le tenían miedo. Y entonces la historia nos dice que va Saulo lleno de odio, con estos planes malvados para traer, o sea, ya no era suficiente que estaba haciendo correr a los que estaban en Jerusalén, sino ahora quería ir a visitar otros lugares para traerlos y castigarlos, encarcelarlos. Y vamos viendo cómo este hombre se dirige a esta ciudad y de repente, hermanos, cómo Dios busca. Yo conozco varios testimonios de hombres que han odiado el evangelio y cómo Dios, hermanos, los ha buscado y cómo tienen ese encuentro con Dios y cómo Dios los humilla hasta el polvo, los quebranta y al igual que Pablo, hermanos, se convierten en poderosos servidores de Dios. Pero fíjense qué grande es el amor de Dios. Está haciendo daño a mi pueblo. Cualquiera de nosotros querría verlo muerto. Cualquiera de nosotros querría verlo castigado, un castigo ejemplar. Pero Dios nos ama. Dios nos ama y nos perdona todo y está dispuesto, hermanos, a moldearnos nuevamente. Recuerdo mucho en estos momentos esta figura de la que se habla en el Antiguo Testamento, el alfarero, trabajando con el barro hasta darle aquel barro, aquella tierra, una figura preciosa y una utilidad. Pablo, en esos momentos que va hacia Damasco, dice que de repente les rodea un resplandor y va acompañado, obviamente, va a arrestar a personas. Y dice que Pablo cae a tierra y es enceguecido. Y todos escuchan la voz, pero no ven a nadie. Y hermanos, es precioso lo que sucede en esos momentos y permítanme tomar la Biblia, porque Dios le habla de una manera con autoridad, pero le reclama, lo sacude. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hermanos, en esos momentos, Saulo buscaba de Dios. Eso es algo cierto, era un hombre religioso, pero había estado equivocado en su manera de buscar, así lo habían enseñado. Pero de inmediato, hermanos, él puede reconocer, ¿a quién persigo? ¿Por qué me persigues? Y de inmediato, hermanos, hay en su alma, en su ser, hay algo que da testimonio de con quién está hablando en esos momentos, aunque pregunta. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Acuérdense que el judío, el título de Señor, solamente se lo daba a Dios. Entonces Pablo en esos momentos, su corazón está dando testimonio, quien te está hablando a Dios, por eso pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, estar
peleando con Dios, hermanos, prácticamente. Es duro que te encuentres peleando conmigo. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estuvo en ayuno, hermanos. Qué encuentro tan hermoso, hermanos. Qué encuentro tan precioso. Dios buscando a toda la humanidad. Y entre ellos nosotros, hermanos. Yo creo que cada momento en la vida de los hombres hay momentos muy hermosos en la vida de nosotros como seres humanos. Pero yo creo que uno de los momentos más impactantes y más hermosos, hermanos, es cuando tuvimos ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos, ¡qué barbaridad! ¡Qué forma tan hermosa! Dios le habla a Pablo. ¡Qué señales tan prodigiosas! La voz, pero no se ve a nadie. Una voz con autoridad, pero una voz con amor. Porque no le dice, te voy a destruir, malvado, porque has hecho tanto daño a mi pueblo. Sino que lo hace reaccionar. ¿Por qué me persigues? Ay, hermanos, de verdad, entre más lee uno y comprende y trata de analizar la forma de ser de Dios, su amor, más se impacta uno. Decía mi hermano hace unos momentos al estar orando nuestro pastor, éramos tus enemigos y aún así nos buscaste. Porque éramos enemigos de Dios, hermanos. Y aún así, Él nos buscó no solamente para amistarnos, sino para hacernos sus hijos. Un pueblo de reyes y de sacerdotes especiales. ¿Cierto, no, hermanos? Que el momento de nuestro encuentro con el Señor es un momento especial, muy especial. Vámonos rápidamente, hermanos, a la página 56. Después de esta hermosa introducción, a mí me encantaba de niña que me platicaran las historias bíblicas, y esta es una historia bíblica preciosa. Página 56. No sé exactamente cómo están, pero, porque luego paso lista también, pero vamos a ir viendo. Empezamos con la familia Ávila. Vamos a empezar con los chicos. Página 56, pregunta 1. Damas primero. Mariana, la pregunta 1, si por favor nos las contestas, la A y la B. Pregunta 1 dice, luego Saulo emprendió un largo viaje a la ciudad de A, es Damasco. Damasco. Su propósito era meter a todos los cristianos en la cárcel. Así es, exactamente. Raúl, la 2, por favor. Sin embargo, durante el viaje, Saulo se encontró con Jesús. Recuerde que esto sucedió en el camino a Damasco. Perfecto. Ahí vamos bien todos, ¿verdad? Sí. Si alguien no está de acuerdo, puede levantar su mano o más bien hacer uso del micrófono y decirnos no estoy de acuerdo y decirnos por qué. Hermana. Vamos. Sí, hermano. Una pregunta. Damasco, estábamos viendo ahorita aquí entre nosotros, Damasco actualmente es Bagdad. ¿Qué cree, hermano? Que no sé, pero si ustedes lo encontraron, compártanlo, por favor. A ver, busquen. ¿Dónde lo encontraron, hermanos? No, preguntábamos. La reunión terminará en 10 minutos. Estamos buscando, hermana. Si lo encuentran, es bueno para que nos actualicen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque luego cuando abrimos la Biblia, me decía mi papá, cuando abres la Biblia y empiezas a leer acerca de los lugares bíblicos, de repente nada más nuestra mente se va como, hubo una vez en un país maravilloso, un lugar, y no nos damos cuenta que esos lugares existen ahora. Y es importante que nosotros nos ubiquemos
para saber que esto es real, ahí estuvo. Si lo encuentran, hermanos, nos dicen, por favor, actualmente, Que ya lo encontraron, que sí sigue llamándose Damasco y está cerca de la actual Siria, No, es Es la Ajá. capital de Siria. Países que mucho conflicto con el pueblo de Israel, prácticamente. Sí, gracias. No, gracias a ustedes. Ahora bien, vámonos a la 3. A mi hermana Noemí, le voy a pedir que nos dé las respuestas de A y B, pero lea la pregunta, por favor. Ya la historia del encuentro de Saulo con Jesús, Hechos 9:3 al 6. Una vez leído el pasaje, vea la lista de acontecimientos. A continuación ubique el versículo. Saulo iba por el camino cerca de Damasco, es 9:3. Ajá. Saulo vio una luz deslumbrante, también es 9:3. Perfecto, hasta ahí, hermana. Hermano Francisco. C, cayó al suelo, Hechos 9:4. Sí, la otra. D, oyó una voz que le preguntaba, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien, hasta ahí. Hermana Conchita. Letra D, oyó una voz que le preguntaba, Saulo, ¿por qué me persigues? Es en Hechos 9:4. Letra C, Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Hechos 9:5. La voz contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:5. Y la letra G, Jesús lo envió a la ciudad de Damasco. Hechos 9:6. Ajá. ¿Todos estamos con las mismas respuestas? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. perfecto. Ahora, la 4. Leti. Si estás por ahí, Leti, escuché tu dulce voz. Y aquí estoy, 4. En este encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego. Así es. En este encuentro con Jesús, Saulo quedó ciego. Bien. Pregunta número 5. Chelita, ¿estás por ahí? Sí, Ok. La 5, por favor. sí, claro, con mucho gusto. El encuentro con Jesús resucitado cambió por completo la vida de Saulo de dos maneras. Escribió acerca de esto en su carta a los Gálatas. Lea lo que dice acerca del primer gran cambio en Gálatas 2:16. Antes de encontrarse con Jesús, Saulo estaba tratando de salvarse a sí mismo, haciendo lo que exigía la ley de Moisés. Y por Así es. tanto, esta barrera lo separaba de Dios. Después de este encuentro, Saulo fue justificado ante Dios por medio de la fe en Cristo. Amén. La barrera se vino abajo. El segundo gran cambio fue que él estaba dispuesto ahora a llevar las buenas nuevas a los gentiles. Gálatas 1:16. Mientras que antes, como fariseo, estaba separado de ellos por la misma barrera de la ley. Gracias, Chelita. Todos tenemos lo mismo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora sí. Lili. ¿Estás por ahí, Lili? Sí, Ok. buenos días. Muy buenos días. ¿Nos ayudas Ante con la las- ley, sí, gracias. Número 6, ante la ley la circuncisión formaban una barrera no solo entre Saulo y Dios, sino también entre Saulo y los gentiles, impidiendo así la bendición prometida de Abraham, llegar a los gentiles por ministerio de Saulo. Ahora todo está cambiado. ¿Qué le había sucedido a esta barrera ahora que Saulo tenía fe en Cristo? Sería destruida. Así es. Fíjense nada más qué maravilloso. Antes, la ley y la circuncisión estaban formando una barrera no solamente entre Saulo y Dios, sino también entre Saulo y el pueblo gentil. Hermanos, no sé, me llama mucho la atención desde que hemos estado estudiando cómo muchas veces las mismas cosas de Dios las utilizamos para apartarnos de Dios, para conocer su gracia, porque no estamos
aprendiendo bien, porque no estamos estudiando bien, porque no estamos estudiando sanamente las Sagradas Escrituras. Pero miren qué hermoso cuando Dios busca, hermanos, dice, todo eso fue destruido. Todo eso se vino abajo. 7. ¿Quién anda por ahí? Lili, Lupita, ¿estás por ahí? ¿Lupita no está? Creo que no. Pero está Clarita y su esposo. Clarita, ¿estás por ahí? Aquí estoy, hermana. Gracias, Clarita. ¿Nos ayudas, por favor, con la 7? Sí, hermana. Antes de su encuentro con Cristo resucitado, viene el dibujo de Dios, los gentiles y Saulo. Antes de encontrarse con Cristo, Saulo estaba separado tanto de Dios como de los gentiles, por una barrera que estaba formada por la circuncisión y por la ley de Moisés. Amén. Mi hermano Jesús, con la 8, por favor. Después de su encuentro con Cristo resucitado, está Dios y los gentiles. Después de encontrarse con Jesús, Saulo ya tenía libre acceso a Dios y a los gentiles, porque la barrera que lo separaba de ambos había sido destruida. Amén. Amén. Bien, ahora vamos con la 9. Si alguien lo estoy ignorando, me dicen, por favor, hermana, aquí estoy yo. ¿Alguien le falta leer? Que diga yo, falto yo. Acaba de entrar Wikis. Hola, Wikis. Hola, Wikis. Que Dios te bendiga. Bueno, y en lo que se va acoplando Wikis, volvemos nuevamente con Mariana. La 9, Mariana, por favor. ¿Ya? La hermana de Mariana. La 9 dice, en la lección 1 estudiamos por qué la promesa de Dios, estudiamos que por la promesa de Dios todas las naciones serían bendecidas. Aprendimos que esta promesa fue A, hecha a Abraham, B, cumplida en Cristo, y C, llevada por Pablo. A los gentiles, sí, amén, bendito sea el Señor. Bien, Raúl, ¿la que sigue? ¿La 10? Por fin se estaba cumpliendo esta promesa cuando Pablo, como ahora se le llamaba a Saulo, comenzó a llevar la bendición cumplida en Cristo a todas las naciones. Amén. La primera provincia que visitó Pablo llevando la bendición fue Galacia. Amén. Ahora sí, Wikis, ¿estás por ahí? Acá estoy. Gracias. La 11, Wikis, por favor, compártenos tus respuestas de la 11 en la página 59. Cuando Pablo habla aquí del madero sobre el cual colgó Jesús, ¿se refiere a la maldición? No, a la redención. ¿A la redención? cruz. A la cruz, ajá. Ok. Entonces ya no contesto nada. A ver, si quieren, les leo para que lo podamos ver. Gálatas 3, 13, 14, para que nos ubiquemos leyendo la palabra de Dios. Permítanme, se los voy a leer. Para que tengamos siempre la referencia a la palabra de Dios. Gálatas 3, 13, 14 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. A este texto se refiere. Entonces, la A es la cruz. Wiki, le cede lugar a alguien más. Vamos a ver, sería... Voy a terminar el tiempo, hermana, para que nos volvamos a conectar. Ok, como que se me hizo muy rápido. ¿Cuánto falta? Menos un minuto, unos segundos. Ok, entonces ahorita nos volvemos a conectar. Nos esperamos tantito para volver.